Bueno, iglesia, vamos con el mensaje el día de hoy que el Señor me permitió titular, con una revelación que ha traído todo este tiempo a mi corazón, a nuestros corazones, saber de qué y para qué sirve esa sangre, ese regalo tan grande que recibimos desde hace tantos años y que fue la intención de tu Padre y el mío cuando pensó en nosotros, cuando nos diseñó en su corazón. Porque tú y yo estamos aquí, pero antes de estar aquí en la tierra, antes de ser formados en el vientre de nuestra madre, Él primero nos hizo en su corazón. ¿No te parece muy hermoso? Que Él mismo nos diseñó primero en el corazón de Él. Y cuando una vez ya estuvimos dentro y plasmados dentro de su corazón, dibujados y diseñados, ahí lo hizo por obra, pero ya lo había hecho en su corazón. Por eso de esa misma manera Él quiere que nosotros todo lo que hagamos primero nazca desde lo profundo de su corazón, de nuestro corazón. Y esa es la forma de parecernos al Padre. Somos a su imagen y semejanza cuando todo lo que hacemos y decidimos hacer es porque viene primero, ¿de dónde? De la profundidad de nuestro corazón. Esa es la meta, eso es lo que hay que hacer. Entonces, el nombre del mensaje para el día de hoy, el Señor me permitió ponerle: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Necesitamos sangre, necesitamos un derramamiento de sangre, y no cualquier sangre, sino una sangre perfecta. Pero si necesitamos del perdón, porque si no necesitamos un perdón, pues tampoco necesitamos la sangre. Si estamos cómodos en la tierra y vivir como nos parece vivir, pues no vamos a necesitar ninguna sangre, porque tampoco el Espíritu Santo ha redarguido nuestro corazón para saber que necesitamos de esa sangre, ¿ok? Entonces, quiero que nos empecemos a conectar con una pregunta que yo te quiero hacer ahí. Casi siempre todo el mundo en la tierra tiene metas, ¿verdad? Y tal vez tú dices, uy, yo tengo metas, y te preguntan, bueno, ¿tú qué meta tienes a corto plazo? Entonces tú empiezas, bueno, corto plazo será 2 años, a mediano plazo será 5 a 10 y a largo plazo a 20, 30, 40. Y hay quienes aún en este instante pueden estar haciendo planes a 20, a 30 años. Pero el Señor quiere hoy que tú te preguntes, y no quiere decir que haya una pregunta, una respuesta buena o mala, no quiere decir eso. Porque de todas las respuestas que nosotros pensemos como humanos, como seres mortales en la tierra, esas preguntas nos las aterriza ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Entonces no quiere decir que lo que usted piense en este momento sea bueno o malo, solo el Espíritu Santo te va hablando la verdad y los secretos revelados. Entonces habla ahí con tu Señor y tal vez imagínate el otro año, hoy, estamos aquí en julio. Entonces, el otro julio, ¿qué será? ¿Cuál es el plan mío a julio del 2024? ¿Qué será mi meta? No, pues mi meta es o bajar de peso, o comprar casa, o comprar carro, no sé, cualquier cosa que terrenalmente podamos pensar. ¿Ya lo pensaste? Sí. Ahora proyectémonos a 2 años. ¿Qué pasará en 2 años? ¿Ya lo estás pensando ahí? ¿Cuál será la meta a 2 años? ¿Vamos ahí? El que no, el bus ya va a arrancar, para que no se quede. Ya se montan los últimos, y si no, el que quedó dormido lo dejo el bus. La idea es que te conectes desde el principio. Bueno, desde la alabanza te debiste haber conectado, en la oración, y ahorita vamos en el bus con la pregunta: ¿a 1 año dónde estamos? ¿Cuál es mi meta? ¿A 2 años? ¿Ya lo pensaste? Vámonos hasta dentro de 5. ¿Ya lo pensaste? Volemos rápido. 80 kilómetros por hora, 100, 150, ¿listo? A 5, a 10 años, ¿listo? ¿Ya ahí? Bueno, vámonos entonces, ¿qué tal? A 1 Corintios 14, para que vamos comparando lo que pensamos, porque una cosa, repita conmigo, una cosa son mis planes y mis metas como mortal, como terrícola. ¿Lo está repitiendo? Otra vez, una cosa son mis planes como terrícola y otra son mis planes y mis metas como hijos de Dios. Entonces, el que vino a saber la segunda se puede quedar. Bien, puede abrir su Biblia en 1 Corintios. Vamos a trabajar hoy con Nueva Traducción Viviente. Y ahí nos vamos con 1 Corintios 14, desde el 1. ¿Estamos todos ahí? Y dice:
la meta, vamos a ver, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. ¿Alguno de ustedes pensó una de estas dos cosas? ¿Cierto que no? Como terrícolas, no cabe eso. Dice el Señor que la meta más alta que yo debo tener como hijo de Él es el amor. Entonces algunos, ay, sí, atiné porque dije que en un año, en julio, ya estoy casado. El amor, el francés amor. No se trata de ese amor, se trata del amor que cubre toda la multitud de faltas que viene del Padre cuando el Señor trae este primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el amor que tenemos que alcanzar, que cada día la meta mía sea enamorarme más de Dios, porque ese amor me va a traer el amor al prójimo y hacer que yo cada día ame más mi alma para yo poder amar el alma del prójimo. Entonces, si mi meta no es el amor, si yo no voy subiendo cada escalita para ir conociendo el amor de Dios, entonces estoy desenfocado, porque entonces estamos hablando de que solo vine a pasar bueno en la tierra y a cumplir metas en la tierra, pero no las metas que están conforme al propósito de Dios. Entonces, la primera meta que debemos tener como hijos de Dios es que la meta más grande, el amor hacia Dios, porque conociendo a Dios, lo conozco a Él y conozco el amor, porque Dios es, el significado de Dios es amor. Pero uno puede repetir la frase Dios es amor, pero usted la puede repetir muchas veces, pero lo tenemos es que vivir. ¿Y cómo se vive? Ahí dice, con el segundo punto está la clave, donde dice, pero también debo desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Si tú bien sabes, si vamos a la palabra del Señor, ahí podemos darnos cuenta también que hay diferentes dones. Y si nos vamos a 1 Corintios 12, del 4 al 11, dice que hay diferentes clases de dones espirituales. 12, 4, 1 Corintios. Hay diferentes clases de dones espirituales. ¿Cuántos dones hay? A ver, hablemosle a la iglesia. ¿Cuántos dones? 9, como también hay 9 frutos que son para diferentes cosas. Entonces dice que, pero el mismo Espíritu es la fuente de ellos, de donde provienen los dones del Espíritu de Dios. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja, el 5, Dios 6 ya, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Trabaja de diferentes maneras, reparte como quiera, pero es Dios el que hace la obra. 7, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Para qué son los dones espirituales? Para ayudarnos entre todos. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el don de poder hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar, de discernir. A alguien le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solo Él decide qué don da a cada uno, o qué don da cada uno, y cada uno debe tener. Muy bien, ahora regresemos otra vez donde íbamos. Es necesario que un cristiano tenga la meta, el deseo, el anhelo de tener ¿qué? Dones. Pero aquí Pablo nos habla en 1 Corintios
que debemos anhelar el amor como una meta, pero uno de los anhelos del corazón, para que tú le puedas decir a alguien que Dios te conceda los anhelos del corazón, es porque estos son los anhelos, que anhele sobre todo la capacidad de profetizar. Yo te pregunto, ¿tú sabías que tú puedes tener el don de profetizar y lo puedes anhelar? ¿Sí sabías eso? Vamos a ir mirando cuál es el don de profetizar. 2, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. ¿Qué quiere decir aquí en la palabra? Que podemos hablar en lenguas, pero de todas formas el que hable en lenguas es hablar en lo secreto con Dios. Ahí se está hablando el poder del Espíritu que está en ese momento, pero es un misterio cuando se habla en lenguas. 3, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. ¿Qué hace el que profetiza? Y ahí vamos a ir viendo el resultado de eso. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. 4, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía, dice Pablo, que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? Pero si yo les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les serviría de ayuda. Vámonos con un resumen, y me lo ayuda en pantalla gigante para transmitir, como el resumen de la descripción de profecía, con todo lo que acabamos de ver aquí. ¿Para qué Pablo dice que quiere que la iglesia aprenda a profetizar? Entonces vámonos aquí todos bien concentrados. Dice, el que profetiza. ¿Cuántos quieren aprender de parte del Señor y desean ese don de profecía? Eso es un regalo, y también se aprende leyendo la palabra y siendo el poder de Dios sobre la iglesia. Dice, el que profetiza, primero, fortalece a otros. Y aquí el Señor hace mucho énfasis de que cuando nos reunimos a celebrar algo o a compartir como iglesia o con otras personas que no conocen del Señor, muchas veces las personas se quejan de cómo está, que las noticias, que el país, que la política, que las enfermedades, que la situación económica. Y si nosotros estamos anhelando el poder y el don de profetizar, el Señor que está diciendo que vamos a fortalecer a los otros, no a llenarnos del pesimismo o de la falta de fe o de la incredulidad de otros. Amén. Entonces dice, fortalecer a otros. ¿El que qué? El que profetiza anima, el que profetiza consuela, animamos. Sabemos quién vive en nosotros, por qué estamos viviendo en esta tierra, para qué estamos. Consuela si alguien tiene alguna situación, una enfermedad o está pasando por angustia, por cualquier cosa que Dios también permite hacer. Entonces dice, consuela, trae revelación de la palabra. Lees un versículo y el versículo viene acompañado de la revelación del poder de su Santo Espíritu. Dice, entrega un conocimiento especial, no cualquier conocimiento que da el mundo. Dice, entrega ciencia. ¿Qué es ciencia? Es el Espíritu de Dios sobre nosotros para enseñarnos a explicar la palabra de una forma desmenuzada, de una forma que otra persona lo pueda entender, porque el Espíritu Santo ya me lo explicó a mí. ¿Ok? Dice inteligencia de lo alto. Pedimos la inteligencia para no ser más tontos en esta tierra y seguir equivocándonos todo el tiempo y fallando, para que fallemos menos. Siempre vamos a fallar, pero para que fallemos menos. Inteligencia de lo alto, da consejo, pero ¿es consejo de nuestra propia carne o de lo que aprendimos o la psicología nos enseña? No, es el mismo de Él, porque es el don de profecía que proviene de Él. Da palabra que sirve de ayuda, entrega mensaje de parte de Dios. ¿De parte de quién? De Dios.
da a conocer algo desconocido para esa persona y siempre enseña la... Qué tremendo, qué chévere, ¿verdad? Entonces vámonos a 2 de Timoteo. Lo dijo Pablo a la iglesia de los Corintios. Ahora vamos a ver qué le dijo Pablo también en Timoteo, para que mire que tú sabes. Si recuerdas que Timoteo era ¿qué? Un discípulo amado de Jesús, de Pablo, ¿verdad? Entonces estamos en 2 de Timoteo 3 y dice así. Timoteo 3:1. ¿Ya estamos ahí? Timoteo es una carta. Yo te pregunto, iglesia, ¿esta carta nos dieron permiso de leerla nosotros también? Esto se lo escribió a Timoteo, pero qué rico que tú sientas en tu corazón que esta carta es para ti. Yo me la cogí para mí, yo soy Timotea, me la cogí. ¿Cuántos Timoteos hay aquí? Cójala. A ustedes no les gusta, a mucha gente le gusta el chisme y leer cosas y mensajes que no son para nosotros, ¿cierto? Entonces seamos chismosos aquí, que en el buen sentido de la palabra, leer una carta que era para Timoteo, pero que sabemos que es para nosotros. Dice, Timoteo, es bueno que sepas, ponte tu nombre ahí. A mí me acabaron de decir Lina Marcela. Es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Hay tiempos difíciles para cada uno de ustedes. Son difíciles los días. Falta de amor, hay tristeza, hay dolor, tanta cosa que el Espíritu Santo te diga a ti, donde yo me pongo aquí a mencionar todo. 2, pues la gente solo tendrá amor. Mira por qué los tiempos son difíciles, iglesia. Porque está pasando lo contrario de lo que acabamos de leer en Corintios, que la meta para la gente en la tierra, para los hijos de Dios, ¿sea cuál? El amor. Pero los tiempos son difíciles porque para la tierra, para los terrícolas, incluyendo a los cristianos, la meta no es el amor. Por eso los tiempos son difíciles, porque la gente solo tendrá amor por sí misma. Solo quiere estar bien él mismo, nosotros mismos, que nos den la razón a nosotros mismos, que nos vean bonitos a nosotros mismos, que seamos los más, que no seamos rechazados, que nuestra opinión valga, todo ese tipo de cosas que trae nuestra naturaleza pecaminosa, la carne. Entonces dice, pues la gente solo tendrá ¿qué? ¿Alguno vive en esta tierra que le esté pasando eso en este momento? Y dice, en los últimos días, y después dudamos si estamos en los últimos días. Si eso está pasando, es una señal. ¿Estás conectado? Entonces dice, por sí misma, y amor por sí misma y por su dinero, se aferran al dinero, a las cosas materiales, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, nada es sagrado. Dios no está incluido en los planes, y si están incluidos, sigue como más adelantico que dice que son religiosos. Uno dice, sí, gracias a Dios. El cliché, mire que Dios está hablando que en los últimos tiempos habrán malagradecidos. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos agradecidos, que no somos agradecidos con Dios. Y tenemos el cliché de decir, gracias a Dios, si Dios quiere, gracias a Dios, pero solo lo pronunciamos porque no se cumple si Dios quiere, es si yo quiero. Que se haga mi santa voluntad como yo quiero y se sale haciendo como yo quiero. Entonces, ¿para qué decimos si Dios quiere? Porque lo tenemos que sentir. ¿Desde dónde? Desde lo profundo del corazón. 3, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. No hay dominio propio, serán crueles y odiarán todo lo que es bueno. Traicionarán a los amigos. ¿Será que estamos viviendo en ese tiempo? ¿O había que predicar en el tiempo más adelante? Adelantamos el tiempo y volvemos en 20 años. Dice, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia. Todo eso nos pasa. Y amarán el placer en lugar de amar. Entonces la meta es ¿cuál? El amor, porque hay que amar a Dios, a nuestro Padre. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios.
Y ahí vuelve Dios y habla del poder que está dentro del don de la profecía y dentro de todos sus dones. Porque el primero de la meta que estamos hablando es llegar a Dios, ¿cierto, iglesia? ¿La meta es cuál? Amar, el amor. Pero luego dice que debo anhelar los dones y debo anhelar el don de profecía. Entonces dice que actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y lo triste es que uno dice, uy, sí, me voy a alejar de todos esos individuos. ¿Qué tal yo juntarme con ellos? Pero nosotros somos los primeros individuos religiosos, calumniadores, que hablamos del prójimo, que nos falta el amor y que rechazamos el don de Dios para poder que Él nos transforme. Solo el poder de Dios nos transforma, no hay otro. Y dentro del poder de Dios, ¿qué dice Pablo? Que anhelemos ¿qué? El de la profecía, porque si nosotros nos dejamos revelar la palabra en nuestro corazón, nosotros vamos a ofrecérselo a la iglesia, vamos a hablar a la iglesia, vamos a consolar, vamos a dar sabiduría, vamos a dar aliento, vamos a dar palabra revelada a los corazones, vamos a animar, vamos a fortalecer, vamos a llevar una palabra que de verdad transforme los corazones. Y vamos, ahí te invito a que lo termines de leer, pasamos al 10. Nos queda el recuerdo que Pablo le está diciendo a Timoteo que somos desagradecidos, que no agradecemos ni anhelamos ese poder de Dios, porque solo el poder de Dios, la palabra que consuela, la palabra sabia, la inteligente, la que redarguye, la que nos anima, la que nos hace cambiar, es la que debemos hacer o poner en práctica cuando estamos con otras personas para traerlos a Cristo. Y dice en el 10, pero tú, Timoteo, o sea, está comparando lo que es un mundo desagradecido, sin el amor de Dios, cuando operamos como terrícolas, pero aquí nos dice a nosotros, como le dijo a Timoteo, pero tú, Timoteo, sabes bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. Tú y yo nos hemos preguntado cuál es el propósito de la vida en esta tierra. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, en Iconio, en Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá persecución. A Pablo lo persiguieron. ¿Por qué lo persiguieron? Por hablar de Jesús, por hablar la palabra, porque los dones los ponía en práctica, porque consolaba. Entonces, a ti y a mí también nos pueden perseguir en la tierra. Te han perseguido cuando te critican, cuando te dicen cosas, cuando no aceptan lo que haces o porque cambiaste tu estilo de vida. Eso es la persecución. Pero como Pablo dio el ejemplo, a mí me persiguieron, y si tú quieres llevar una vida de sumisión, de ser sumiso a Dios en Cristo, entonces debemos sufrir la persecución. No quejarnos porque nos están rechazando, sino ser valientes. 13, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Dice que cada vez crecerá la maldad. Entonces no te asustes si cada vez hay más poquitos cristianos obedientes y cada vez se ve más la maldad en la tierra donde vivimos. No es para desanimarnos, es para alegrarnos, porque a todos desde antes les tocó vivir eso. Les tocó vivir que era un poquito, un remanente que seguía a Dios, pero la maldad se multiplicaba alrededor de la tierra. Y eso es un motivo para desanimarnos. No, para seguir animados y firmes, sabiendo que vamos a seguir en el camino, perseverando para llegar hasta el lugar donde debemos llegar. Entonces dice que serán engañados. Esos que engañan a otros con palabras persuasivas, con palabras que no son verdad, tergiversando incluso la palabra de Dios, esos se engañan a sí mismos y no se dan cuenta y también están engañando. Pero tú, Timoteo, y tú que estás oyendo hoy, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado.
Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales se te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Cuántos desde la niñez reciben aquí la palabra del Señor? Y si te parece difícil la pregunta, todos deberían levantar la mano, porque nosotros desde la niñez, porque cuando nacimos de nuevo, somos bebés, empezamos a recibir de la lechita espiritual y tú eres un niño para Dios. Entonces, desde la niñez estamos como Timoteo recibiendo desde la niñez el conocimiento de la palabra. Ahora sí, ¿cuántos desde la niñez vinieron a conocer del Señor? Muy bien. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría. Entonces, las sagradas escrituras, ¿qué nos traen? Sabiduría. Solo así podemos ser sabios. ¿Y para qué es la sabiduría, iglesia? Ahí dice, para recibir la salvación. Sin sabiduría, repite conmigo, sin sabiduría no recibo la salvación, porque tengo que entender cómo piensa Dios, tengo que conocer a Dios para poder yo saber cómo puedo ser salvo o cómo me estoy hundiendo en el hueco o cómo vuelvo al pantano. Entonces, la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Entonces, ahí hay un recorderis de lo que significa profetizar. Ya se le está enseñando a los discípulos, a los hijitos espirituales de Pablo, y recordando que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra. Entonces, si tú y yo, iglesia, aprendemos a ver lo que está mal en nuestra vida, vamos a empezar a recibir de parte del Señor el don de profecía, porque vamos a aprender a enseñarle a otros lo que está mal, lo que no los está llevando a la salvación, lo que no los está haciendo ir por el camino correcto. Lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Quién? La palabra de Dios. Nos enseña a hacer lo correcto, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a ir por el camino de la verdad. 17. Dios la usa para capacitar a su pueblo, para que haga toda buena obra. ¿Para qué estudiamos la palabra y pedimos sabiduría? Para hacer toda buena obra. Vámonos entonces a Filipenses 4, del 4 al 9. Mientras nosotros vivamos en la tierra, iglesia, Él va a cuidar de nosotros si nosotros estamos en Cristo Jesús. Vámonos allá a Filipenses 4 y mira qué precioso cómo nos vamos conectando y cómo vamos a aprender de qué manera vamos a ser agradecidos delante de Dios. Filipenses 4, desde el 4. Estén siempre llenos ¿de qué? De alegría. Solo la palabra de Dios, iglesia, que nos da sabiduría, nos puede dar ese gozo que necesitamos. La palabra de Dios que nos da la sabiduría. O sea que estar tristes es malo y pecado delante de Dios. Claro que sí, pero a veces no sabemos y no sabemos que eso es un pecado. Perdimos un fruto del Espíritu cuando estamos tristes, le estamos fallando a Dios. No estamos recibiendo la palabra que nos saca del error, nos hace mostrar que estamos equivocados. Cuando estemos tristes, en la palabra de Dios, cuando la leemos y la buscamos, nos dice que siempre, eso es un mandato, de vez en cuando llenos de alegría, de vez en cuando, dice, estad siempre llenos de alegría, y como si fuera poco, de alegría en el Señor, como si fuera poco, dice, lo repito, alégrense. Si alguno está triste o por momentos pierde la alegría, no es malo por momentos sentirlo. Lo malo es quedarse en la tristeza y no saber que debemos ir a la presencia de Dios para que a través de la sabiduría Él nos saque otra vez, nos vuelva a entrar en el camino y nos enrute. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto.
¿Cómo así que todo el mundo vea que somos considerados? La palabra considerados, cuando está hablando ahí, es que yo soy considerado con las personas, soy amable con las personas, soy bondadoso con las personas. Entonces dice que todo el mundo vea que yo soy considerado, que soy amable, que me pongo en el lugar de las personas. Recuerden que el Señor vuelve pronto, son advertencias. Debo tener esa característica de Cristo, ser considerado y que el mundo me vea que yo vengo de Cristo y que estoy siendo considerada con los hermanos o los hijos de Dios en la tierra. 6. No se preocupen por nada. Oiga, ¿alguno se preocupa por algo aquí? Mira lo que dice el Señor, y esa es la sabiduría de Dios. Si yo hoy digo, ay, el Señor, hoy estudié en la palabra que no se preocupe por nada, no me preocupo por nada, no me preocupo. Si yo quiero obedecer al Señor, yo voy a la casa y lo que me preocupaba antes de venir a la iglesia, repita conmigo, ya no me preocupa. Lo que te preocupaba antes de escuchar o leer esta palabra, ya no te puede preocupar, porque delante del Señor es falta ¿de qué? ¿De qué? De sabiduría. Entonces dice, no se preocupen por nada. En cambio de preocuparse, o sea que cuando estemos preocupados, Él dice, preocupados, vengan a mí. Oren por todo. ¿Cómo así que oren por todo? Si me pegó un grito, yo oro por eso. ¿Cómo así? Por eso hay que orar. Claro, porque si alguien te regañó, si alguien te habló de mala forma, yo oro. ¿Y cómo se ora? En acción de gracias, siendo agradecido, porque si estamos en el pueblo donde somos desagradecidos, ¿qué dice el Señor? No podemos ser desagradecidos, y al orar por todo estamos dando gracias y aceptando la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, si alguien te habló mal, si hubo una injusticia contigo, yo oro por todo y yo le digo, Señor, ¿qué me quieres mostrar con esto que me ha pasado? Esto que me está quitando el gozo y la alegría. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Este mensaje de hoy, iglesia, es para que tú aprendas a ser agradecido y reflexiones, pero a través del don de profetizar, donde la palabra está siendo revelada a ti, para que otra persona, cuando se queje frente a ti, tú le puedas decir, mira, yo aprendí. No simplemente, mire, la palabra de Dios dice, no. Cuenta que tú ya la viviste, cuenta que tú ya das gracias por todo, cuenta que tú estás agradecido con Dios por cualquier circunstancia, y dice, y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por lo bueno y lo malo, todo el tiempo. Da gracias por las personas difíciles, da gracias por las situaciones que estás viviendo, da gracias por el lugar que te tocó vivir en tu infancia. Desde la infancia retrocédete, porque el Señor dice dar gracias en todo, y si dice en todo, tenemos que devolvernos hasta pequeños y hasta el día de hoy. Sé agradecidos en todo, porque así experimentarán la paz de Dios. ¿Cómo la experimentaremos? ¿Siendo qué? Agradecidos, solo vamos a tener paz. Mire este secreto tan precioso. Solo cuando nosotros agradecemos, tenemos paz en el corazón. Pero si nos lamentamos de lo que vivimos, de todas las circunstancias de cada día, ¿estamos trayendo paz al corazón? No, porque no hay agradecimiento. Entonces, solo así experimentaremos la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Esa paz que no se entiende, que proviene de Dios. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Vamos ahí a pasar a Colosenses 2 rapidito, del 6 al 10. Entonces tienes ahí, ¿en qué quedamos? La paz del Señor que nos da. Y vamos a pasar a Colosenses 2. Nosotros debemos rebosar de gratitud en todo tiempo. Y todo se conecta. Vamos a Colosenses 2. Ya estamos ahí, ¿cierto? (2:6). Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos.
¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que todo lo que nosotros aprendamos y lo que nos han enseñado en la iglesia es simplemente una forma de aprender a seguir los pasos de Jesús. Todo lo que vemos en la iglesia, toda su palabra, toda su sabiduría nos enseña a seguir los pasos de Él. 7. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. O sea, empiecen a edificar tu casa, empieza a edificar tu casa sobre Él, arráigate en lo profundo de Él. Desde abajo, desde las simientes, construye tu casa sobre Él, arráiguense en lo profundo de Él, del corazón de Él, y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Mira qué precioso. El Señor necesita que brote la gratitud, que desde lo profundo, desde la planta de mis pies hasta la coronilla, como dice su palabra, rebose de gratitud. ¿Qué quiere decir rebose de gratitud? Que se me está regando la gratitud, que todo el que me toque está viendo que yo estoy agradecido y no importa la circunstancia que esté viviendo, se me está regando la gratitud. Reboso, pero ¿cuál es? Cuando dice que me arraigo desde lo profundo, desde las raíces, desde la planta de Él, la raíz de Jesús, para que yo sea fuerte en su palabra. 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de... O sea que Cristo te está diciendo que te arraigues a los poderes de Él, no a los poderes de este mundo, porque los poderes de este mundo son los que nos tienen hechizados, no nos dejan ver la verdad que Dios quiere que tengamos, no nos deja agradecer. Pues si estamos arraigados a los poderes de este mundo, ¿cómo vamos a agradecer? No hay cómo. Todo es tristeza, todo es dolor. ¿Qué se ofrece en la tierra? Dígame iglesia, ¿qué ofrece la tierra? ¿Qué ofrece el mundo? Nada. Mientras que todo lo que proviene, que viene de Dios, es para hacernos fuertes, para fortalecernos. Vamos a ver qué es lo que pasa en 2 Corintios 4, cómo nos explica el Señor, cuando nosotros cada vez obedecemos más y más, ¿qué está pasando en la vida, en el corazón de nuestro Dios? 4:14. 14. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante Él mismo junto con ustedes. ¿Quién resucitó? A Jesús, nuestro Padre, que nos resucitará junto con Él. Y sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros. Nosotros necesitamos resucitar. Y a veces estamos tan dormidos que no resucitamos y no caemos en cuenta que no podemos estar como muertos en la iglesia, en la casa, en la calle, donde no hablamos de esa palabra sabia que mueve corazones, que anima a los demás. Entonces Él dice que nos presentará juntos, el resucitado con otro resucitado. Por eso su palabra dice que Él se recogerá a sí mismo, porque solo puede recoger a los resucitados. 15. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Cada que tú y yo estamos operando con el don de profecía, estamos haciendo que cada persona, con mi testimonio, con mi forma de expresarme, con mi forma de hablar, con los consejos sabios que tengo en la palabra, con todo lo que aprendo cada día, estoy haciendo que cada persona se llene de la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? El perdón. ¿Y por medio de qué se perdona? Por medio de su sangre. Entonces, si tú no has cogido la sangre de Él, no la reclamas para que esa sangre te cubra tus pecados, te limpie las vestiduras, ¿cómo vas a ir a repartir la sangre a los demás?
Si no rebosas de gratitud, y lo que rebosa la copa de gratitud es la sangre de Cristo, que esta copa que somos tú y yo, que este vaso que somos tú y yo, levanta ahí tu mano, esta manito, póngasela aquí, te estás tocando el corazón del vaso. Este eres tú, un vaso. Ese vaso debe estar lleno de la sangre de Jesús para que rebose de gratitud. ¿Cómo así? Cuando yo estoy agradecido con Dios porque me perdonó, porque todos los días voy a su presencia y me perdona, todos los días voy y me perdona, todos los días voy y me perdona, ese vaso está rebosando. Entonces yo voy a ir a hablarle a los otros del regalo, de la gracia de Él. Y cuando vienen y se juntan más y más, Él recibirá más gloria. Muy bien. Ahora vamos a 2 Corintios 2, nos devolvemos ahí. 2, estábamos en el 4, nos devolvemos al 2. Y mira lo que habla él de un desfile victorioso y del perfume, 2 Corintios 2 y también 14:15. 2, 14, 15. Lo mismo, pero desde el 2. Dice: pero gracias a Dios, Él nos ha hecho sus cautivos y siempre nos ha llevado de triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. O sea que cada que nosotros vamos y contamos y damos frutos de ese perdón, ¿cómo así? Si yo era mentiroso y la gente ve que yo ya no soy mentiroso, pues estoy oliendo a Cristo, porque Cristo no es mentiroso. Y cuando yo fui a la presencia de Él, reclamé la sangre de Él y esa sangre me perdonó, y al haberme arrepentido, huelo a persona sincera y honesta, huelo a Cristo. Entonces ya no soy mentiroso porque Él me lavó con su sangre y estoy agradecido por eso, de lo que me rescató y me sacó de la inmoralidad sexual, de la tristeza, del dolor, del juicio a los demás, cualquiera. Entonces yo empiezo a parecerme y a oler más a Cristo porque estoy tan agradecido de todo lo que me ha untado con su sangre, porque con la sangre yo me voy purificando las vestiduras. Entonces, ¿qué dice? Que nos lleva en un desfile victorioso. Volvámoslo ahí a leer. Pero gracias a Dios, Él nos ha hecho sus cautivos. Somos cautivos de Él, estamos dentro de su presencia, estamos dentro de su vaso santo, donde nos sumergimos en su sangre. Siempre nos lleva de triunfo en triunfo. El desfile victorioso de Cristo ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Por los que se pierden, la fragancia no es de Cristo, no reconocen que ese olor es de Cristo, pero los que se salvan saben que ese olor es delicioso y se van juntando todos los que se van dejando impregnar. ¿Qué perfume es ese? El perfume de Cristo, porque alguien quiere tener lo que tú estás teniendo. Alguien quiere vivir el cambio que tú estás viviendo. Alguien quiere que se le comparte y que se le entregue de lo que tú has recibido. Y vamos a Colosenses 1, del 9 al 14. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. ¿Eso qué se llama? Que empezó a tener ¿qué? ¿El don de qué? De profecía, porque empezó a tener el conocimiento de la voluntad. Así se empieza a ir a la universidad de la profecía, cuando empiezo a tener el pleno conocimiento de la voluntad de Dios, y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Esas son las materias cuando vas a escoger la carrera, porque la anhelas y la quieres escoger, la carrera de la profecía, donde tengas comprensión espiritual, donde con entendimiento leas la palabra porque te la está explicando y porque dispones tu corazón para que Él te la enseñe.
Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. 11. También pedimos que se fortalezca con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia. Otra materia para tú poder tener el don de profecía, que Dios te lo otorgue, es ser constante, es tener paciencia, es saber esperar, porque muchas veces la iglesia cree que la profecía, ay, vamos a la iglesia donde dan profecía y se sientan y le dicen que usted va a viajar, que usted se va a enfermar, que usted va a tener carro. Esa no es, eso es lo que la iglesia erróneamente cree, que eso es una profecía. Las profecías es el conocimiento de la palabra de Dios aplicada con entendimiento y poderla obedecer, ponerla por obra. Cuando yo hablo de eso, cuando yo le enseño a otros, pero no solamente hablo, sino que lo hago y se ven los frutos en mi forma de ser, ahí estoy enseñando a otros y estoy sirviéndole a Dios con el don de profecía. Paciencia, si somos impacientes se perdió la materia, hay que habilitarla, porque si no, no podemos graduarnos. La impaciencia no es amiga del don de profecía, no se puede. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. ¿Cada cuánto se da gracias? O sea que si tú quieres don de profecía y eres un desagradecido o somos desagradecidos, este no llegará. Y Pablo dice que todos deberíamos tener el don de profecía, porque ese es el que nos hace crecer y obedecer y llegar a conocer la plenitud del amor de Dios. Y den siempre gracias al Padre, Él nos hizo aptos. ¿Vamos ahí? Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. ¿Qué pasó ahí? ¿Nos hizo aptos para qué? Para participar de la herencia, para poder decir que pertenecemos al pueblo de Dios, el cual el pueblo de Dios vive ¿dónde? Al pueblo de Dios no le cortan los servicios, siempre vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Vamos a Hebreos 9:22. ¿Cómo se llama el mensaje el día de hoy? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Sin derramamiento, si no reclamamos la sangre, no hay perdón, y si no necesitamos el perdón, ¿para qué vinimos? Para eso estamos en la tierra, para eso venimos a la iglesia. Dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Les voy a contar todo este mensaje en una prédica ilustrada, en un mensaje bien lindo, que hoy me lo dibujó el Señor y lo dibujamos de esta manera. Entonces vamos con la primera. Vamos a repasar todo el mensaje. Este vasito sucio está triste porque tiene lo que el mundo ofrece: tristeza, desolación. Ese vasito somos tú y yo cuando estamos en la tierra sin reclamar la sangre. Ese vaso está lleno de pecado. Y quiero que te conectes para que repasemos todo el mensaje que el Señor ha querido entregar hoy. Este vasito somos tú y yo, que es este cuerpo lleno de maldad, de crueldad y de pecado, que necesita ser bañado en la sangre para ser perdonado. Luego, este vasito andando por el mundo, andando triste, pasa y se encuentra con un vaso lleno de amor, lleno de su sangre. Lo toma en sus manos. Al principio cuesta, porque es duro pensar que tenemos que dejar y abandonar el pecado con el que estamos tan cómodos y amañados. Llega Jesús, mira ese vasito, el rojo es Jesús, ese vaso donde necesitamos sumergirnos. Y llega Jesús y nos toma de la manito, nos tiene ahí y dice, ven, yo te necesito,
y tú necesitas estar dentro de mí y yo te necesito dentro de mí. Va, acepta estar dentro de Él. Y aquí está el vasito que somos tú y yo. Lo pusiste grande. Ese vasito somos tú y yo. Mira la ternura de Jesús, porque todo lo que hemos visto en los versículos del día de hoy es esto, la ternura del Rey, la ternura de tu Padre y el mío. Como Él manda este vaso a la tierra hecho hombre, lo manda y va a buscar todos esos vasitos sucios en la tierra, lo agarra de su mano, te agarra a ti y te dice, ven. Y tenemos que meternos en las profundidades de ese vaso para que nosotros estemos dentro de ese vaso lleno de sangre, de abundante perdón, para que sumergidos seamos bautizados. Cuando pasa esto, iglesia, nosotros estamos, como dice su palabra, sumergidos. Este es el bautismo en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo. Aquí nos sumergimos en su sangre y quiere decir que si vamos y nos arraigamos en lo profundo, ¿están recordando todo lo que leímos ahorita? Nos vamos hasta el fondo, nos sumergimos, nos enseña hasta a bucear. Imagínense en lo espiritual todo lo que logramos. Para el que tenía ganas de aprender a bucear, aquí está. Se mete en lo profundo, se lava y queda tan agradecido, rebosa de agradecimiento que busca salir de ahí. Necesita salir. Sale, nos muestra la salida y cuando sale de ahí, sale lleno del poder y de la sangre que le hace ir por otros vasos sucios. Esta es la tarea, iglesia. Nosotros vinimos a esto, pero si nosotros no nos llenamos como Jesús, nos sumergimos y nos bautizamos en el cuerpo de Cristo con su sangre, ¿cuándo vamos a salir a ayudar a otros? Déjamelo todavía. Mira todos los vasitos sucios que hay afuera y tal vez todavía somos uno de estos y no nos hemos atrevido a meternos a darle la mano a Jesús que nos está esperando, iglesia. Cuando salimos, que nos muestra la salida, vamos, miramos todo lo que hay y vamos con toda, mírenlo ahí, con toda la actitud. Sigue ahí la otra, 5, ahora sí. Y Él toma de la manito, toma de la mano a cada uno de ellos porque dice que vamos desfilando en un desfile de victoria. ¿Recuerdas lo que hablamos ahorita? Un desfile de victoria. O sea que venimos a desfilar en la tierra, a coger todos esos vasos que estaban como yo estaba. Y vengo y los llevo a la presencia del Rey. Vuelvo y los sumerjo, los estoy llevando, los subo, pero esto tiene que pasar, iglesia, todos los días de la vida, todos. Porque esto que yo voy a repartir, cuando yo lo reparto me encuentro con la amargura, con la tristeza, con las críticas, con las aflicciones, y eso me hace entristecer el corazón, porque en mis fuerzas pasa eso, iglesia. Pero si yo vuelvo y me meto, tengo que volverme a meter todos los días, sumergirme, ir por más perdón, porque tal vez cuando iba por estos, ¿qué hice? No tuve paciencia, no tuve discernimiento, no di la palabra que había aprendido, no abracé a mis hermanos, no les tuve paciencia, no hice lo mismo que Él hizo conmigo cuando me sumergió. Por eso yo llego cargada una vez más y necesito ir por más perdón, porque tal vez no pasé las pruebas. ¿Estamos? Ahí vamos. Como no pasé algunas pruebas, necesito sumergirme, pero mientras nosotros vamos trayendo más frutos a la presencia de Dios, dice que con estos frutos, con muchos vasitos rojos llenos de la sangre y el perdón de Dios y agradecimiento por lo que está pasando, glorificamos a Él. Damos frutos para glorificar al Padre. Pero nosotros tenemos que ir primero, porque un vaso sucio, ¿cómo va a traer a otro? ¿Cómo un iracundo va a ayudar a otro iracundo? ¿Cómo un criticón va a ayudar a otro que critica? ¿Cómo uno que está triste va a ayudar a otro? Y en el número 6, ya terminamos, ¿cierto? Ese era el número 6. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y cuando esos vasitos rebosan, yo lo que hago es untar de gotas de sangre, mira ahí, iglesia,
Todos tienen la gotica de sangre que repartió el primero, que repartiste tú, que repartí yo, por la gloria del Señor, por la alabanza que le di, por la acción de gracias, porque yo estoy dándole gracias a mi amado. Voy y me sumerjo, reboso de gracia, de la gratitud, del don. Y aquí lo que hago es ir a repartir el don de profecía, ir a animar a los otros a hacer lo que Jesús hizo conmigo, ¿ok? Espero que el Espíritu Santo haya explicado y hablado a tu corazón. Ponte de pie. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, por ser desagradecidos delante de ti, Señor. Por ser egoístas y no ver que si yo no recurro a tu sangre, al perdón de tus pecados cada día, no puedo rebosar de gratitud, no puedo rebosar de agradecimiento mi copa para poder ir y repartir con la palabra que tú me has dado, con mis actitudes, a otros que se encuentran perdidos como yo estaba. Perdóname, Señor, por mi comodidad, mi quietud, por no estar atento a la voz de tu palabra. Y como decía Pablo, y le hablaba a las iglesias, y le hablaba a Timoteo, yo recibo las palabras de Pablo para mí, Señor, que son palabras inspiradas por ti, donde ruega, donde enseña, donde pide a gritos que nos unamos en un solo cuerpo a extender esa palabra a través del don, a través de los dones, a través del don de la profecía, y que mi meta pueda ser el amor al prójimo, que me duela el prójimo, que yo pueda sentir amor hacia ti, conocer el amor tuyo para yo poderlo entregar a los demás. Pero si no lo conozco a través del perdón, el arrepentimiento y tu sangre, ¿cómo puedo ir a repartir esas gotas de sangre que están en mí por ti? Porque siendo uno contigo, porque uniéndome contigo, porque estando dentro de ti, arraigados en lo profundo de ti, yo puedo ser uno contigo y hacer lo que Cristo hizo en la tierra, igual como tú se lo mandaste a hacer, Señor. Lo pueda yo hacer con el entendimiento de tu palabra, viviendo la palabra. Pídele a tu Señor que te pueda enseñar a sumergirte en el bautismo de la sangre de Cristo, del perdón de los pecados, para poder estar agradecidos por cada pecado perdonado y poder dar de los frutos que tú nos vas dando, Señor, a otros. Te damos gracias y quedamos en tu presencia y te rogamos que nos permita salir de este lugar rebosados de esa gratitud que debemos tener como hijos tuyos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntate un momentico, iglesia.